Esta mañana, instrumentos escogidos por Dios. Instrumentos escogidos por Dios. En estos pasajes, que acabamos de leer, mis hermanos, nos muestran cómo Dios puede cambiar a cualquier persona y utilizarla para hacer grandes cosas. Vemos cómo Dios puede hacer en nuestras vidas un instrumento útil en sus manos cuando le creemos, mis hermanos. O sea, el poder de Dios es tan grande, mis hermanos, que puede cambiar la vida de cualquier persona. No importa tu situación, lo que hayas hecho, lo que hayas cometido, lo que estés haciendo. El Señor tiene poder para cambiar tu vida, para cambiar nuestras vidas, como lo ha hecho con muchos de los que estamos en este lugar. En estos versículos encontramos la historia de un hombre, de la conversión de Saulo, mis hermanos, de Tarso, un judío que se convirtió en uno de los principales apóstoles de Jesucristo. Su vida y su ministerio son un gran ejemplo poderoso de la gracia y la misericordia de Dios para su vida y para nuestras vidas también, mis hermanos, porque ¿cuántos de nosotros un tiempo anduvimos extraviados sin Cristo en nuestras vidas? Pero llegó Cristo y cambió nuestra vida, nuestro corazón, y hoy estamos en este lugar adorando y glorificando su nombre. Aleluya, hermanos. Y eso es una bendición, mis hermanos, que Cristo nos haya alcanzado, que Cristo nos haya transformado, que Cristo haya cambiado nuestros corazones, y hoy somos nuevas criaturas, como dice la Escritura. Hoy somos instrumentos en las manos del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, en esta historia, ahorita nos vamos a profundizar, mis hermanos, en esta historia acerca de este hombre llamado Saulo de Tarso, este judío que tiene una hermosa historia. A mí me impacta mucho la historia de este hombre. Siempre que he leído la historia de Saulo, no sé, como que me describe en muchas áreas de mi vida. Dios me habla muy fuerte a través de la historia de Saulo. Y vamos a ver en la conversión de Saulo. En versículo 1, mis hermanos, dice la Escritura: respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Dice el versículo 1. Hermanos, aquí vemos a un fariseo religioso, celoso, violento y perseguidor de los cristianos. Saulo perseguía a los cristianos porque los consideraba una amenaza para la fe judía. Este hombre, en este versículo que empieza la historia, dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Este hombre les tenía mucho odio a los cristianos. No podía verlos, lo que quería era ejecutarlos, llevarlos presos, dice la Escritura. Por eso pidió a sus jefes, les pidió cartas para ir por ellos, donde quiera que se escondieran, donde quiera que ellos estuvieran. Llevaba cartas, llevaba ese papel que lo respaldaba para tomar presos. Y si se ponían medios en contra, ¿verdad? A lo mejor también tenía autoridad de darles chicharrón. Y este hombre, pues era un hombre muy celoso, era un hombre religioso que quería solamente llevar presos a los cristianos. Hermanos, Saulo nació en Tarso, en una ciudad muy importante de la provincia romana de Cilicia. Fue educado en la fe judía y estudió bajo la tutela del famoso rabino Gamaliel en Jerusalén. Hay que recordar que Saulo también aprobó la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires cristianos. Este hombre, prácticamente vemos la historia, el contexto, leemos el libro de los Hechos, la historia de Saulo, y vemos que prácticamente este hombre, claro, defendía su fe. Él creía que los cristianos estaban mal, era una amenaza para la fe judía, vivían bajo la ley.
Y, y este hombre lo que quería solamente era destruir a los cristianos. Pero aquí podemos ver a un hombre malo, hermanos. Podemos ver en este hombre que era una persona mala, que no quería saber absolutamente nada del cristianismo, no quería saber absolutamente nada de los cristianos, hermanos. Pero en Cristo hay poder, amén. Cristo tiene poder para cambiar nuestras vidas. Cristo tiene poder para transformar los corazones. Cristo tiene poder, aleluya, para cambiar la vida del ser humano, aleluya, gloria al Señor. Y muchos de los que estamos hoy en este lugar, un día vivimos sin Cristo, pero hoy tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestras vidas, aleluya. Y hemos sido cambiados, hemos sido transformados, aleluya. Y ahora somos instrumentos del Todopoderoso, aleluya, gloria al Señor. Hermanos, en el versículo 13, fíjese lo que le dice Ananías al Señor cuando el Señor le dice a Ananías: ve a la casa de Judas, busca la calle llamada derecha, ve y ora por un hombre llamado Saulo, le dice el Señor cuando está teniendo esa visión Ananías con el Señor. Pero Ananías le responde en el versículo 13. Ananías dice: Señor, hemos oído mucho, dice, hemos oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal. Fíjese lo que le dice Ananías: y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén, le dice Ananías al Señor. O sea, aquí estamos viendo, como te dije, a un hombre malo, un hombre que andaba llevando presos a los cristianos, hermanos. Pero ahorita vamos a ver en la historia la transformación de este hombre. Vamos a ver cómo Cristo, hermanos, tiene ese poder tremendo para... No hay corazón que se resista cuando llega Cristo y toca los corazones, mis hermanos. Por eso esta historia está bien tremenda. Ahorita nos vamos a sumergir un poco más en la historia y te vas a dar cuenta de cómo Dios obró de una forma especial. Cristo obró de una forma especial en la vida de este hombre. Entonces Ananías le dice: este hombre, no, hemos oído hablar mucho de este hombre, que de todo lo malo que ha causado, dice, los que creen en ti allá en Jerusalén. Pero el Señor le dice: no, porque Saulo ha tenido una visión donde llega un hombre llamado Ananías, le dice, que pone las manos sobre él. Había quedado ciego, dice la escritura, cuando Saulo tuvo ese encuentro camino a Damasco. Dice que quedó ciego, lo llevaron a Damasco tomado de la mano. Entonces Dios le dice a Ananías que vaya y ore por él. Ananías medio se resiste, pero tenía que obedecer al Señor. Dice que va a la casa donde le muestra el Señor, a la casa de Judas, la calle llamada derecha. Ve, porque vas a orar por él, porque fíjese la palabra que le dijo Dios a Ananías: porque ese hombre es un instrumento elegido para mi servicio, le dijo el Señor. Ese hombre va a ser un instrumento elegido para mi servicio. Qué hermoso, hermanos, qué tremenda historia donde vemos a este hombre malo, este hombre que aún peleaba contra el cristianismo, pero como Dios tenía unos planes bien tremendos y bien fuertes para él, hermanos. Pero aún siendo, fíjese, Saulo, aún siendo fariseo, celoso, violento, Cristo tenía otros planes para él, hermanos, así como los tiene para ti, mi amado hermano, mi amada hermana, hoy en esta hora. Un tiempo anduvimos alejados de Dios, pero por su grande amor y misericordia nos alcanzó y nos ha elegido como instrumentos para su obra, como lo hizo con Saulo. Aleluya. Cristo tenía un propósito para Saulo, pero no solamente para Saulo. Aleluya. Aquí en la iglesia número 40, el Señor también tiene un propósito para tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana. El Señor nos ha elegido como instrumentos. Aleluya. Y yo
yo en esta hora veo en sillas sentados instrumentos elegidos por parte de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, para su obra. Hemos sido elegidos para su obra. Pero a pesar de que era fariseo, celoso y violento, hermanos, Cristo aún así tuvo misericordia de este hombre. En el versículo 3 al 5 dice la escritura que en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Hermanos, Saulo, cuando iba rumbo a Damasco por los cristianos, dice que tuvo un encuentro con Cristo. Él tuvo una visión antes de llegar a la ciudad de Damasco, donde dice que una luz muy fuerte apareció. Pero no solamente la luz, mis hermanos, se escuchó la voz. Dice la escritura que cuando Saulo cayó al suelo, quedó como ciego, ya no podía ver por esa luz, pero escuchaba la voz que le decía: Saulo, Saulo. Hermanos, o sea, nos metemos a la historia y esto es algo sobrenatural bien tremendo, mis hermanos. O sea, Saulo tirado en el suelo sin poder ver. A lo mejor tenía las manos en el suelo, agachado hacia el suelo, no podía ver o quería ver y no podía, pero escuchaba la voz que le decía: Saulo, Saulo. Y este hombre escuchaba la voz y dijo: ¿quién eres, Señor? Entonces responde la voz: yo soy Jesús, le dijo. Padre Cristo, hermanos, yo soy Jesús, le dijo. Tuvo un encuentro tremendo con Jesús este hombre llamado Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice la historia que no solamente Saulo escuchaba la voz, dice que toda la gente que iba con Saulo no miraban a nadie, dice la escritura, pero también escuchaban la voz. Por eso quedaron sorprendidos de aquella situación sobrenatural que pasó en ese lugar. Mis hermanos, Saulo jamás se imaginaba de lo que iba a suceder camino hacia Damasco. Él tuvo un encuentro con Jesús, quien se le apareció en una visión celestial, y este encuentro cambió su vida. Porque todos los que tenemos un verdadero encuentro con Jesús, nuestra vida ya no puede quedar igual. Aleluya, gloria al Señor. Y en esta mañana, en este lugar, aquí hay vidas cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Aleluya, vidas que cuando tuvieron un encuentro con Cristo, sus vidas ya no fueron las mismas. Su vida fue cambiada, su corazón fue transformado. ¿Sabe por quién? Por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, hermanos, porque cuando Cristo llega, cambia nuestra vida, cambia nuestro corazón. Hay arrepentimiento, llega una vida nueva, hay perdón, hay salvación y vida eterna. Aleluya, hermanos, pero nos transforma para convertirnos en sus instrumentos para su obra. O sea, Cristo no solamente te cambia y ahí terminó todo, Padre Cristo. No, Cristo cambió tu vida, Cristo cambió mi vida para hacernos instrumentos útiles en sus manos, hermanos. Saulo tuvo un encuentro con Cristo, su vida cambió y no se quedó cruzado de brazos en Damasco, Padre Cristo. Este hombre pasó un proceso en ese lugar, y dice la escritura que este hombre después empezó a predicar el evangelio a los gentiles. Aleluya, mis hermanos.
Saulo no fue transformado solamente para que estuviera en un solo lugar, sentado y cruzado de brazos. No, Saulo fue transformado por el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque tenía una tarea, tenía una misión para Saulo, mis hermanos. Quería usar su vida de una forma especial, sobrenatural. Así quiere usar tu vida hoy en esta mañana. A ti, mi amado hermano, hermana, joven, el Señor quiere usar tu vida. Quiero usar mi vida para su honra y para su gloria, para que vayamos a anunciar el evangelio a toda criatura. Aleluya. En todo lugar, en todo momento, predicar el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Saulo, después de su encuentro con Jesús, ya no fue el mismo, mis hermanos. Ahora su corazón había sido transformado y se había convertido en un instrumento. Ya no era el perseguidor de cristianos. Fíjese, ¿se acuerda que Saulo llevaba cartas para tomar preso a los cristianos, e incluso tal vez hasta para matarlos? Después del encuentro con Jesús, este hombre ya no andaba persiguiendo cristianos. Su corazón ya no fue el mismo. Su vida ya no era la misma. Este hombre realmente hubo un cambio poderoso en su vida. O sea, este hombre realmente tuvo un encuentro con Jesús, donde su vida ya no pudo quedar igual. O sea, su corazón malvado que tenía, con ganas de arrastrar a los cristianos, llevarlos presos e incluso tal vez hasta matarlos, ese corazón de odio que tenía contra los cristianos, hermanos, cuando tuvo ese encuentro con Cristo, ese corazón ya no era el mismo. Sus pensamientos ya no eran los mismos. Él ya no era un perseguidor de cristianos, mis hermanos. Aleluya. Ahora era un seguidor de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Así como tú, así como yo y muchos de los que estamos en este lugar. La mayoría de los que estamos aquí, mis hermanos, un día fuimos transformados por Cristo. Y muchos de los que están aquí hoy, nuestras amadas visitas, también pueden ser transformadas por Cristo. Si tú le crees al Señor, amada visita, hoy en esta mañana, si tú le crees al Señor, ni te imaginas lo que el Señor puede hacer con tu vida. Serías un instrumento útil en las manos de Dios. Amada iglesia número 40, hermano, hermana, jóvenes, ni te imaginas lo que Dios puede hacer con tu vida cuando tú le creas a Dios, cuando te metas con Dios, cuando busques a Dios en tu vida. Ni te imaginas lo que Dios puede hacer en tu vida. Aleluya, porque Dios es especialista, aleluya, de transformar a un ser humano en un instrumento útil en sus manos para hacer grandes cosas en su vida. Aleluya, gloria al Señor. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, mis hermanos, verdadero, nuestra vida ya no puede quedar igual. Ya no puede quedar igual. Por más que le busques por aquí, por acá, no puede quedar igual esa vida. Paz de Cristo, mis hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Hace 15 años yo no conocía a Cristo. Hace 15 años yo andaba sin rumbo y sin dirección. Yo no conocía a Cristo hace 15 años. Hace poquito, hace unos meses atrás, acabamos de cumplir 15 años, mi esposa y yo, de bautizados, de haber entregado nuestra vida a Cristo. Pero yo, amada visita, estuve igual que tú. Empecé a ir a los cultos, a escuchar la palabra de Dios, pero yo no conocía nada de la palabra de Dios. Yo no conocía nada de la Biblia. Yo nunca había leído la Biblia. En mi casa nunca me habían instruido bajo la Biblia. Nunca me habían aconsejado bíblicamente en mi casa. Yo no conocía nada acerca de la Biblia. Hace 15 años que yo no conocía al Señor. Y empecé a ir a la iglesia a finales del 2009, más o menos. En el año 2009 empecé a ir a la iglesia, cuando empecé a escuchar la palabra de Dios.
y yo venía del mundo, yo traía muchos problemas en el mundo también. Y como no conocía a Cristo, pues yo me estaba hundiendo en todos los problemas que yo traía del mundo. Pero cuando empecé a ir a la iglesia y empecé a escuchar la palabra de Dios, Dios empezó a hablar a mi vida por medio de la palabra, por medio de la palabra. Yo iba desde Culiacán hasta Navolato, iba a los cultos. Yo no conocía a nadie aquí en Culiacán. La persona que me invitó por primera vez a un culto, esa persona era de Navolato. Entonces empezamos a ir a Navolato a escuchar la palabra de Dios. Y desde la primera vez que yo fui, fue un miércoles, recuerdo, en el 2009. Fui a escuchar la palabra de Dios un miércoles a las 7 de la tarde, el culto. Desde ese día yo empecé a sentir algo en mi vida que nunca había sentido. Entonces yo escuché la palabra de Dios escasos 9 meses, 10 meses solamente en toda mi vida. O sea, desde la primera vez que empecé a escuchar la palabra de Dios, entre 9 y 10 meses fueron los que yo escuché la palabra. Yo no fui a la célula, no tuvimos estudios bíblicos, no fui a la célula. Como me quedaba lejos para ir hasta Navolato todos los días, yo solamente iba los miércoles, iba los domingos, iba los miércoles, iba los domingos a escuchar la palabra de Dios. Dios me empezó a confrontar con la palabra. Dios empezó a hablar a mi vida directamente. Dios empezó a hablar fuertemente por medio de la palabra que predicaba el pastor, que predicaban los ministros. Y empecé a entender, aleluya, que Cristo tenía un propósito para mi vida, aleluya. Y a los 10 meses de haber escuchado la palabra de Dios, decidí entregar mi vida a Cristo, aleluya, porque Cristo tiene poder para tocar y cambiar los pensamientos y los corazones, aleluya. Dios trató fuertemente conmigo. Dios trató fuertemente conmigo, mis hermanos. Empecé a experimentar algo sobrenatural de Dios. Empecé a experimentar lo sobrenatural de Dios, hermanos. Y Dios me confrontó. Dios empezó a hablar fuertemente a mi vida, mis hermanos. Entonces, por eso te digo que cuando uno tiene un encuentro verdadero con Cristo, tu vida ya no puede ser igual. Cambia, dice mi hermana. Así es, la vida cambia. La vida de Saulo ya no fue la misma. La vida de Saulo cambió, aleluya, porque Cristo lo cambió para utilizarlo como instrumento para que fuera a predicar la palabra de Dios en todo lugar y en todo momento. Y la iglesia número 40, aleluya, tiene la misión también de ir y predicar el evangelio en todo lugar, en todo momento, aleluya, porque por eso hemos sido elegidos, transformados por el poder de nuestro Señor Jesucristo para ser instrumentos útiles en sus manos. Aleluya, gloria al Señor. Mis hermanos, tal vez antes eras el ladrón, el alcohólico, el drogadicto, el idólatra, el mentiroso, el estafador, el celoso, etcétera, etcétera. Pero Cristo tuvo misericordia de nosotros, mis hermanos, y ha cambiado nuestras vidas con un fin, con un propósito, con una misión de seguir predicando el evangelio, aleluya. No hay otra razón, si no hay otra misión, no hay otra tarea, sino predicar, seguir predicando la palabra de Dios en todo lugar. Como te digo, a lo mejor antes nos conocían por un sobrenombre o por algo que hacíamos, como te lo dije ahorita. Tal vez a alguien lo conocían por el ladrón de la cuadra, ahora lo conocen por el evangelista, paz de Cristo. A lo mejor antes eras el alcohólico, pero ahora es el líder de la iglesia, paz de Cristo. O sea, Cristo cambia. Cristo tiene poder para cambiar tu vida, amado amigo, amiga, hermano, hermana. Cristo tiene poder para cambiar nuestras vidas. Y no más eso, hermanos. Cristo tiene poder para usar nuestras vidas. Cristo tiene poder para usar tu vida, amado hermano, hermana. Tenemos que seguir predicando el evangelio.
O sea, la tarea que dejaron la iglesia primitiva y la iglesia actual es la misma. O sea, nosotros debemos de seguir predicando la palabra como lo hacía la iglesia primitiva. Ahora la iglesia actual debe de seguir lo mismo camino. Es predicar el evangelio. Cristo los cambió, Cristo los transformó para que predicaran la palabra, hablaran de su evangelio, hicieran muchos milagros también. Aleluya. Hoy la iglesia actual tenemos a Cristo como la iglesia primitiva. Aleluya. Quiere decir que usted y yo tenemos al mismo Dios de la iglesia primitiva y podemos ser usados por Dios como lo hizo con la iglesia primitiva. Y estamos hoy en esta mañana alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este lugar, pero con un propósito también, mis hermanos: salir de aquí cambiados y transformados con otra visión, aleluya, de ir y predicar la palabra de Dios en todo lugar y en todo momento, mis hermanos. Aleluya. Para mi vergüenza, hermanos, yo tuve un encuentro con Cristo, como te lo digo. Yo no conocía a Cristo, yo venía del mundo, yo hacía muchas cosas malas en el mundo. Y para mi vergüenza, mis hermanos, Saulo hacía cosas malas delante de Dios. Él creía que hacía las cosas bien delante de Dios, pero Cristo le dijo: no, Saulo, estás mal. Yo te voy a cambiar, yo te voy a transformar y te voy a enseñar el camino correcto. Entonces tiene la visión, se confronta con Saulo, tienen un encuentro. Saulo le cambia el corazón, le cambia la vida y lo toma como instrumento para ir a predicar. Entonces, así como cambió Saulo, ha cambiado muchos de nosotros, que es la misma misión, la misma tarea. Aleluya. Y cuando yo tuve un encuentro con Cristo, mis hermanos, Padre Cristo, para mi vergüenza te lo digo, yo antes de conocer a Cristo, lo digo para mi vergüenza, yo fui mucho tiempo un traficante de drogas. Mucho tiempo fui un traficante de drogas. Toda mi juventud me la llevé traficando droga en Estados Unidos. Pero mire, cuando Cristo llegó a mi vida, a mí no me interesó traficar droga, Padre Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo llegó y tocó mi corazón. Aleluya. Ya no me importaron las armas. Yo era fanático de las armas, pero cuando llegó Cristo a mi vida, ya no me importaron las armas. Aleluya, gloria al Señor. Porque Cristo tiene poder, porque Cristo cambia vidas, porque Cristo quiere usar tu vida hoy en esta mañana. Aleluya. Y ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amada, visita hoy en esta mañana. Él puede obrar en tu vida, Él puede cambiar tu vida. Y también a ti, mi amado hermano, hermana. Aleluya. El Señor puede usar tu vida de una forma poderosa también en esta mañana. Cristo tenía una misión para Saulo. Fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles, y así lo hizo. Estableció iglesias y predicó el evangelio a todos los que querían escuchar el evangelio. Fíjese el poder de nuestro Señor Jesucristo, perseguidor de cristianos para llevarlos presos. Ahora este hombre tenía una visión y fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles, a los no judíos, los que no eran judíos, los que no formaban parte del pueblo judío. Este hombre se encargó de ir y hablarles acerca del plan de salvación que Cristo tenía para ellos. Y este hombre así lo hizo. Estableció iglesias, predicó el evangelio a todos los que querían escuchar la palabra. Dice la escritura, hermano, así como Saulo, Cristo nos ha elegido con la misma misión, la misma tarea de ir y predicar el mensaje de salvación a toda criatura. La iglesia, aleluya, tiene una gran tarea de seguir predicando el evangelio. No solo los pastores, no solo los evangelistas, no solo los ministros. Cristo te ha elegido a ti también, hermano, hermana, joven, para que vayas y hables acerca de Jesús a tus amigos, a tu familia, en la escuela, en tu trabajo, y todo aquel que quiera escuchar el mensaje de salvación. Ese es el poder transformador de Cristo. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, mis hermanos, no puede quedar igual. Yo sé que tu vida, mi hermano, mi hermana, ya no es igual como antes.
yo sé que Cristo está trabajando ahí en tu corazón. Yo sé que Cristo ha obrado ahí en tu corazón, en tu mente. Ya no piensas igual como antes, estoy seguro, o cuando no tenías a Cristo en tu vida. Yo estoy seguro, estoy plenamente seguro de que Cristo está obrando en ese corazón, en esa mente, aleluya. Y yo sé que Cristo te está llamando, aleluya, para hacer de ti un instrumento útil en tus manos. No te resistas, amada iglesia, no te resistas. Si sientes el llamado de Cristo, si sientes el llamado a tu vida, no te resistas. Cristo quiere hacer algo grande contigo, y yo estoy seguro que lo puede hacer, porque tengo esta historia de un hombre llamado Saulo, cómo cambió su vida y cómo lo usó de una manera sobrenatural para predicar el evangelio, donde muchas almas llegaron a los pies de Cristo por un instrumento llamado Saulo. Por un instrumento llamado Saulo, que predicó a los gentiles, y muchísima gente se convirtió a Cristo, porque Cristo usaba a este hombre Saulo, Pablo, de una forma sobrenatural. Hermanos, pero no es solamente Cristo, no nos transforma solamente para venir los miércoles o los domingos a sentarnos y a escuchar un sermón. No te conformes con eso, iglesia. Cristo quiere usar tu vida, no importa la edad que tengas. Él puede usarte de una forma especial. La vida de Saulo es un gran ejemplo para nosotros. Él nos ha dado dones espirituales que son herramienta de bendición para tu vida y para tu ministerio. Aleluya. O sea que Cristo no transformó a Saulo para que se quedara en Damasco. Padre Cristo, Saulo no se quedó en Damasco. Tuvo un proceso en Damasco, pero de ahí salió a predicar a los gentiles. O sea, Cristo no va a transformar tu vida, no va a transformar mi vida solamente para venir un miércoles, un domingo, sentarme en la iglesia, escuchar un sermón y asunto arreglado, me voy para la casa. Hasta el próximo miércoles o el próximo domingo vengo nuevamente a escuchar otro sermón. No, iglesia, no te conformes con eso. Tienes a Cristo en tu vida, aleluya, y Cristo puede hacer grandes cosas contigo, con tu familia, con tu ministerio, aleluya. No es solamente venir, sino que también tenemos que actuar, así como Saulo. Saulo fue transformado, pero fue enviado a una misión. Es la misma misión, mi amado hermano, hermana. Es la misma misión que tenemos usted y yo. Evami, y no porque sea Evami de varones hoy, evangelismo y misiones. Y no solamente es irse a otro país a predicar el evangelio. No es predicar el evangelio solamente Evami. Y que Evami, pensamos Evami y decimos, tengo que irme a Europa, tengo que irme a Asia, tengo que irme a otro continente a predicar la palabra de Dios. Sí, muchos son llamados para ir a predicar a esos lugares, pero usted y yo, si no podemos irnos a esos lugares, al otro lado del charco, al otro lado del mundo, aleluya, aquí también en nuestra ciudad debemos de predicar el evangelio, aleluya, porque usted y yo hemos sido llamados para predicar el evangelio donde sea, en la escuela, estudiantes, en nuestro trabajo, en alguna casa que se abra para ir a estudiar. Tenemos que predicar el evangelio, así como lo hizo con Saulo. Hermanos, y fíjense qué tremendo. Saulo comenzó a predicar en Damasco y los judíos no le creyeron, pero eso no fue un obstáculo para él. Él viajó a Asia Menor y a Europa, y estableciendo iglesias y predicando el evangelio a toda criatura. Y por si fuera poco, mis hermanos, o sea, se fue a Asia Menor, a Europa, estableció iglesias y predicaba el evangelio, y mucha gente se convertía a Cristo y establecía iglesias
se movía de ciudad, establecía iglesias, se movía de ciudad, establecía iglesias y tenía líderes en cada iglesia. Este varón de Dios, este instrumento de Dios, predicaba el evangelio, levantaba iglesias y se movía, y se movía, y se movía, y donde se movía establecía iglesias. Este hombre, aleluya, gloria al Señor, mis hermanos. Pero fíjese, no solamente eso, no solamente eso. Este hombre, a pesar de que estableció muchas iglesias y predicó el evangelio en muchos lugares, este hombre llamado Saulo también escribió varias cartas a las iglesias que estableció, que ya tenía establecidas. Les mandaba cartas, les escribía cartas a las iglesias que estableció, que ahora forman parte del Nuevo Testamento. Paz de Cristo. O sea, un perseguidor de cristianos que odiaba a los cristianos, que no quería saber absolutamente nada de ellos, convertido a Cristo, sale con una tarea, con una misión de predicar la palabra, va y predica a los gentiles. ¿Se está dando cuenta del poder de Dios ahí? Va, establece iglesias, predica, mucha gente se convierte a Cristo, pero no queda ahí. Este hombre escribe cartas y les manda a las iglesias ya establecidas, que ahora forman parte del Nuevo Testamento, de nuestras Biblias, las cuales leemos en nuestras casas. Aleluya, de toda la tarea que hizo Saulo, que hizo nuestro hermano Pablo, aleluya, en esos lugares. Y si no me equivoco, son como 13 las cartas que escribió. Usted las puede leer ahí en el Nuevo Testamento, de Romanos hacia adelante. Todas esas cartas las escribió este hombre llamado Saulo de Tarso, convertido a Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor, mis hermanos. Saulo fue usado poderosamente por nuestro Dios. A través de él, Dios realizó muchos milagros y maravillas que testificaban del gran poder de Dios. Tenía autoridad para hacer milagros y expulsaba espíritus malignos y libertaba a las personas. Aparte de haber sido cambiado, transformado su corazón y su mente, Padre Cristo, Saulo tenía una autoridad tremenda de parte de Dios. ¿Y sabe qué? Pablo era una persona común, como usted y como yo, que Cristo también puede usar hoy en la iglesia actual. Cristo le dio una autoridad tremenda a este hombre llamado Saulo, que este hombre, cuando miraba a una persona endemoniada, expulsaba el demonio solamente con decirlo: déjalo libre. Dice la escritura que aquellas personas quedaban libres. Dice la escritura que aquel hombre oraba por un enfermo y sanaban. Aleluya. Y el mismo Dios que tenía Saulo, aleluya, es el mismo Dios que predicamos en este lugar. Aleluya. Es el mismo Dios poderoso. Es el mismo Dios que puede obrar en tu vida, en mi vida. Pero si le creemos. Saulo le creía a Dios. Saulo le creía a Dios. Es cuestión de creerle al Señor. Y Dios te levanta como instrumento poderoso para hacer grandes cosas en tu vida. Saulo tenía un ministerio bien tremendo. Saulo tenía la autoridad para orar y hacer muchos milagros. Tenía mucha autoridad para hacer milagros y libertar a las personas de espíritus malignos. Mis hermanos, esa autoridad fue dada por Cristo para su ministerio, para la misión, para la tarea que él tenía. Mis hermanos, aquí hay algo muy importante. Así como a Saulo el Señor lo eligió, así como a Saulo lo eligió, así hemos sido elegidos usted y yo. Así como Saulo tenía una misión y una tarea, así tenemos la misma tarea y la misma misión usted y yo. Así como Saulo tenía autoridad de parte de Dios para hacer milagros y hacer maravillas con él, la misma autoridad
tenemos de parte de nuestro Dios. Y la Biblia me respalda. Así como Saulo tenía a Cristo, usted y yo tenemos a Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Y en esta mañana, mi hermano, yo le invito a que le crea a Cristo, porque Cristo puede levantar instrumentos poderosos en este lugar para ir y predicar el evangelio a todo lugar y a toda criatura. Aleluya. En las misiones en México también podemos ir y predicar, en la sierra, en los centros de rehabilitación, en la Penny, en donde te inviten. Debemos de ir y predicar las nuevas de salvación. Para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido llamados. Como te dije al inicio, el culto Evami de varones, enfocado a las misiones, enfocado a lo evangelístico, enfocado a predicar el mensaje de salvación. Aquí hay muchas almas que no han aceptado a Cristo. También se predica en este lugar. Aprovechamos el momento, el lugar, para predicar el mensaje de salvación. Amada visita que estás hoy aquí en esta mañana, si tú no tienes a Cristo, tú necesitas a Cristo urgentemente en tu vida. Cristo cambió a Saulo. Cristo ha cambiado a muchos hermanos que están sentados aquí, a muchas hermanas. Cristo ha cambiado mi vida. Cristo, amada visita, puede cambiar tu vida y puede usarte poderosamente. Puede hacer grandes cosas con tu vida. Es más, ahorita ni te lo imaginas. Pero si tú le crees a Dios, entrégate a Cristo, créele a Dios, métete con Dios y verás cómo Dios te puede levantar poderosamente para predicar la palabra. No importa que seas mujer, para hacer milagros. Yo he conocido hermanas que tienen dones bien tremendos de sanidad, que oran por enfermos y sanan. Yo he conocido hermanas que tienen el don de predicar la palabra de Dios bien tremendo. Yo he conocido hermanas también, mujeres, que Dios las usa bien tremendo en enseñanza, en milagros. No nomás a los hombres. Cristo levanta instrumentos poderosos cuando le creemos y cuando lo dejamos entrar aquí. Hechos 19, 11 y 12. Ya termino con estos dos versículos. Hechos 19, 11 y 12 dice: en el ministerio de Saulo, hermanos, fue muy fructífero y muchas personas se convirtieron al Señor y crecieron en la fe. Eso está en Hechos 19, 11 y 12. O sea, el ministerio de Pablo fue tan tremendo que predicó por toda Asia Menor, por toda Europa, por muchos lugares, estableciendo iglesias. La gente se convertía, hubo mucho avivamiento, la gente se convertía a Cristo. Mucha gente se entregó sus vidas al Señor, al servicio del Señor, y crecieron en la fe. Muchísimas iglesias. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy? Se predica el evangelio, se predica el mensaje de salvación, pero también predicamos de la fe, para seguir confiando, seguir creciendo en la fe en el Señor, así como Pablo les predicaba a las iglesias establecidas. En Hechos 14, 23 también dice, dice en el versículo que las iglesias que estableció en diferentes lugares crecieron y se fortalecieron bajo su liderazgo. Eso está escrito en Hechos 14, 23. Usted puede leer y ahí se va a dar cuenta del liderazgo que tenía Saulo en esas iglesias, hermanos. O sea, a lo que voy es que Saulo, que lo conocemos por Pablo, ¿no? Pero me estoy enfocando en Saulo cuando se convirtió. A lo que voy es que Saulo fue cambiado y fue transformado. Su vida ya no quedó igual. Su vida ya no fue la misma. Ya era un instrumento poderoso en las manos de Dios.
Y Dios, estoy plenamente seguro, sin dudarlo, que en este lugar puede hacer lo mismo con nosotros. La clave es creerle al Señor. Al que cree, todo le es posible. Saulo, termino con esto. Saulo fue una persona común, como tú y como yo. Pero Dios sabe hacer instrumentos poderosos de las personas comunes cuando le creen. Y estoy plenamente seguro que si tú le crees a Dios, Él te puede convertir en ese instrumento poderoso y hacer grandes cosas contigo, amada iglesia. Déselo fuerte si es para el Señor. Póngase de pie hoy en esta tarde ya. Póngase de pie, mi amado hermano, hermana, amigos que nos acompañan. Póngase de pie hoy en esta tarde. Aleluya. Gloria al Señor. En esta historia que hemos visto de este hombre llamado Saulo, mis hermanos, amigos, vemos cómo cambió su vida, cómo la transformó, y con la misión y la tarea que lo agarró, que lo llamó. Le llamó porque vio en algo en él. Vio en algo en él. Y yo y tú, tú y yo estamos en este lugar porque Dios ha visto algo en ti. Dios ha visto algo en ti, amado hermano, hermana, amigo, amiga que estás en este lugar. No fue al azar. No dijo, aunque sea esta, aunque sea este. No. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. No es casualidad que estemos hoy domingo 26, ¿verdad? En este lugar, hoy en esta tarde, predicando la palabra, escuchando la palabra, y que estamos escuchando muchas cosas que están pasando en nuestra ciudad. Muchas, terribles. Pero aún el Señor en su misericordia nos tiene en este lugar, aleluya, gloria al Señor, escuchando su palabra, aleluya, porque Él tiene planes y planes de bien para cada uno de nosotros. Para ti, amada visita, para ti, amado hermano, para ti, amada hermana, aleluya. Y yo voy a invitar a todo aquel que quiera pasar a este lugar. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración especial hoy, en esta tarde. Y todo aquel que guste pasar a este lugar, usted puede pasar con toda libertad. Hermano, hermana, amigos, amigas, visitas que nos acompañan, pueden pasar también a este lugar. Y yo le invito a que pase, porque vamos a orar, mis hermanos, hoy en esta tarde. Voy a invitar al ministerio de alabanza, aleluya, que nos apoye con esa alabanza que tienen preparada para esta administración. Amado hermano, hermana, yo ya estuviera en este lugar. Yo tengo hambre de Dios. Yo quiero ser un instrumento en las manos de Dios. Yo quiero que Dios use mi vida. Yo quiero que Dios, aleluya, me cambie muchas cosas que necesito cambiar para poder ser un instrumento en sus manos. Gracias te damos. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Te damos honra y te damos gloria. Te damos honra y te damos gloria, Señor, hoy en esta tarde. Toda la honra y la gloria sean para ti, Señor. Yo estoy plenamente seguro de que tú puedes obrar de una forma especial en nuestra vida, en nuestra iglesia, así como en la vida de Saulo, que tú cambiaste su vida. Ya no pudo ser igual su vida. Tocaste su corazón, tocaste su mente, tocaste lo más profundo de su ser.
Aleluya. Porque tenías un propósito, una tarea para aquel hombre. Yo en esta tarde te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que obres en la iglesia, en cada hermano, en cada hermana, en cada visita. En esta tarde te damos honra, te damos gloria. Oh Señor, toda honra y gloria te damos.